bienvenidos a mi canal un día más de cómo me las maravillo yo. Bueno, pues en esta ocasión voy a tratar el tema de la llegada del hermanito al hogar, del destrono totalmente, de cómo afecta o cómo suele afectar la llegada de un nuevo miembro de la familia. Os voy a contar más concretamente en mi caso, me voy a basar en mi caso para no, porque bueno, puede haber gente que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero antes de nada voy a saludar a una persona, a Esperanza Lázaro, que le dije que lo haría y lo prometido es deuda. Así que si ves este vídeo, Esperanza, un besito para ti y gracias por ver mis vídeos. Y bueno, continúo diciendo, a ver, voy a contar mi propia experiencia, por si sirve de algo o por si simplemente pues para contarlo nada más y para que lo sepáis. Bueno, lo ideal entre hermanos, bajo mi punto de vista, es que se lleven pocos años. O sea, lo ideal sería que se llevaran por 2, 3, máximo 4 años. Yo creo que a partir de los 4 o 5 años ya empiezas a tener más memoria y igual pues si se te crea un trauma por la llegada de tu hermano, quizás a lo mejor luego tengas más memoria y con el paso del tiempo lo recuerdes de esa manera, pues no sé, o le cojas celos y le cojas hasta incluso manía a tu hermano. Bueno, yo creo que cuando tienes 2 o 3 años los niños se crían juntos, se hacen cómplices, tanto si es chica-chico como si son 2 chicas o 2 chicos, da igual, existe una complicidad porque se crían juntos, porque son tratados de la misma manera, todo se comparte, por lo menos esa es mi opinión. Yo creo que habrá gente que me está escuchando que yo creo que igual pues también estén de acuerdo. ¿Qué ocurre cuando tu madre anuncia en casa, cuando tú ya estás empezando a entrar en la etapa de la adolescencia, que de repente está embarazada y que te va a traer un hermanito? Bueno, pues yo en ese momento era la única niña en casa, era la niña de papá, y nunca mejor dicho. Pues al ser la única niña siempre, no sé, todo es para ti, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre comprándome los zapatitos, los vestiditos, además tengo memoria perfectamente porque me hablo de pues eso de ya con 8, 9, 10 años, cuando hice la comunión, después pues esos recuerdos de que pues cuando venían los Reyes Magos y yo que sé, y siempre tenías tu muñequita preferida, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues como más mimadilla en ese aspecto, ¿no? Sin ser mimada, pero sí como que todo era para mí. Y ojo, no era la única en casa, tenía 2 hermanos más, pero eran chicos. Al ser chicos, pues tenían otro rol diferente. Los chicos eran los chicos y la chica era la chica, pues eso, a la que le peinas, le hacen los moñetes, a la que le pones el vestidito, pues las mamás, pues eso, pues más, como más. No que estuviera más pendiente de mí, pero sí que yo tenía otros privilegios. Bueno, pues yo siempre le decía a mi madre, jo, yo porque tengo 2 hermanos, yo quería haber tenido una hermanita, qué pena, no sé qué y tal. Y un día, pues eso, cuando yo tenía 12 años, mi madre anunció que así, de sopetón, que sí que, bueno, que sabes que vas a tener un hermanito o una hermanita, porque todavía no se sabe, pero estoy embarazada y tal. Y yo decía, ay, qué bien, pues qué ilusión, me salí a la calle. Se lo dije a todo el mundo, chillando, saltando, voy a tener un hermanito, y así como, mira, tú no, te chinchas y tal, pues yo voy a tener un hermanito, ya así con mi edad, ¿no? 12 años, en plan, pues eso, la edad del pavo, ¿no? Pues genial, ¿no? Qué bien, ¿no? Que, pues eso, mi madre, pues tuvo un embarazo bastante malo, tuvo que cuidarse mucho, y en una de las ecografías que le hicieron, pues vieron que no traía uno, sino que traía 2. Entonces cuando lo comunicó en casa, bueno, mi padre se sentó, se quedó blanco totalmente, porque no, éramos 3, conllevaba que fuéramos 5 ya, ¿no? 5 hijos. En aquellos años, ¿no? Mi padre trabajando él solo, mi madre ama de casa, mi padre pues obrero normal, o sea, de clase media. Pues eso, no sobraba las cosas, no nos faltaban nunca, pero nunca, o sea, ni nunca nos faltó, pero tampoco nunca nos sobró nada. Y hoy recibimos una muy buena educación, además mis padres hicieron muy buena labor con nosotros, pero claro, la llegada de mis hermanas nos echó todo por tierra totalmente. Al principio fue todo una euforia, como digo, mi padre se tuvo que sentar porque el pobre no reaccionó, o sea, no supo en ese momento qué pensar, y mi madre me imagino que también le pasó 3/4 de las mismas. Bueno, pues del anuncio de vas a tener un hermanito, pues nada, mi madre eso se tuvo que cuidar mucho, pasó un embarazo muy malo, engordó muchísimo, las niñas estaban bien, no se sabía que eran niñas todavía no lo sabíamos, ¿no? No fuimos capaces, o sea, no fueron capaces de decirle a mi madre lo que traía. Sabían que tenía 2 y no sé qué y tal, pero no se llegó a ver por lo que fuera, no lo sé. Hablo de que hace 42 años.
que bueno, que sé que las tecnologías entonces también existían y se veían, pero bueno, por lo que sea, mi madre no se lo vieron, ¿no? Bueno, pues como digo, mi madre se tuvo que cuidar muchísimo en el embarazo y tal, pero bueno, yo continué con mi vida normal, iba al cole, bajaba a la calle, jugaba, tenía mis amigas o mis amigos y tal, y todos los días bajábamos después de los coles, después de hacer las tareas de casa y demás, ¿no? Mi vida continuó normal y luego yo, pues, o sea, al año siguiente, yo recién empezaba el año, yo cumplía los 13 años y ese mismo, a los pocos meses, nacieron mis hermanas. Mi madre se puso de parto y nacieron mis hermanas. Mi madre estuvo una semana en el hospital y al cabo de una semana vino, ya sabíamos que eran 2 niñas, o sea, pues eso, yo me tuve que quedar al cuidado de mi hermano más pequeño que tenía 11 años, y, perdón, y bueno, pues desde ese 17 de julio, mi vida cambió totalmente. Yo no sabía, en realidad yo no sabía lo que a mí se me venía encima y mi madre tampoco supo, perdón, mi madre tampoco supo encajar bien lo que también se la venía encima a ella. Yo ahora intento comprender que mi madre pues entró en una depresión, mi madre entró en un estado de shock permanente, no supo canalizarlo todo bien, mi padre estaba todo el día trabajando, lo cual mi padre pues en casa no es que colaborara, o sea, mi padre ya colaboraba bastante trayendo el dinero a casa para que no nos faltara de nada. Mi hermano el mayor pues tenía 17 años y enseguida se puso a trabajar, acabó sus estudios muy bien y luego se puso a trabajar pues para ayudar en casa, porque en casa ya, claro, lo necesitábamos. Y mi madre lo que hizo conmigo fue, y digo lo que hizo conmigo porque yo voy a relatar esta historia lo lo mejor que pueda, o sea, siendo fiel a todo lo que sucedió. A todos los acontecimientos, me refiero. Mi madre lo que hizo fue sacrificar mi adolescencia por el cuidado de mis hermanas. Entonces yo me convertí a los 13 años en la madre de mis hermanas. Mi madre estaba ahí, mi madre delegaba en todo en mí, me iba diciendo lo que yo tenía que hacer, pero desde el minuto 1 que mis hermanas entraron en mi vida, en casa, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando se ponían a llorar, además sabéis todos los que tenéis hijos mellizos o gemelos, que cuando llora uno lloran los dos, ¿no? Y cuando uno tiene hambre, tienen hambre los dos, y cuando uno hace las caquitas, las hacen los dos a la vez, o sea, todo es así. Entonces todo es por partida doble. Tener un bebé por partida doble es muy duro, pero más duro es tener 13 años y tener que hacerte frente a todo. Entonces mi madre no tuvo ningún reparo, no tuvo ningún reparo en ningún momento para que a las 2 de la mañana fuera a mi cama, me tocara el hombro y me dijera: Ali, levántate, que tienes que ayudarme, que las niñas están llorando. Pues mi madre ya con el pecho no pudo ser, entonces a base de biberones, que eso la salvó, lo del tema de los biberones, porque si hubiera dado el pecho yo ahí no hubiera podido hacer nada, o sea, se tenía que haber buscado ella las maneras de alimentar a mis hermanas así, pero con el tema del biberón, pues mi madre ya dijo: anchas Castilla, esto ya, vamos, un biberón para ella, un biberón para mí. O sea, las dos mano a mano, hasta que conseguíamos, luego las lavábamos, las limpiábamos y tal, y las volvíamos a acostar, y bueno, todo eso se sucedían todas las noches, pues cada 3 horas, pues como todo el mundo, todas las mujeres, todo el mundo sabemos, ¿no? Si te salen más llorones o menos llorones, no, en ese aspecto yo creo que tuvimos bastante suerte, porque mis hermanas no eran las típicas niñas de estas que están todo el día llorando y madre mía, no sabes dónde meterte, no, lloraban lo normal, cuando tienes hambre, cuando requerían cualquier cosa, ¿no? Lo normal. Pero bueno, a mí ya el despertarme al lado de la mañana con todo mi sueño, pues a mí ya me estaba jorobando, o sea, a mí eso me jorobó totalmente todos mis hábitos y todo, lo cual no es que le voy a echar la culpa al tema de los estudios, de que porque mi madre tuvo a mis hermanas yo ya no estudiaba, yo ya era mal estudiante, o sea, yo ya no, o sea, a mí no me gustaba, yo iba al colegio a otras cosas, a divertirme, a pasármelo bien, a estar con los amigos y ya está, yo no hacía caso de las clases, prácticamente, así lo digo llana y lisamente, vamos, como lo queráis llamarlo. Entonces, pero sí que es verdad que al tener más sueño, al tener más ganas de seguir durmiendo, yo por la mañana ya no me podía levantar. Una vez que mis hermanas ya se dormían, yo dormía ya a pata ancha. Entonces, bueno, pues eso conllevó a que yo faltara más al colegio, más de lo normal. Mal estudiante entre comillas, porque bueno, pues se hacía lo que se podía, o sea, no me gustaba especialmente, pero bueno, pero yo no faltaba al colegio, aunque fuera para jugar.
Bueno, pues eso se convirtió al final en un hábito y al final mi madre dijo, bueno, si no quieres estudiar no pasa nada, tú te quedas en casa y vas haciendo las cosas y me ayudas con las niñas y tal y cual, ¿no? Y bueno, yo me convertí, como digo, desde ese momento yo me convertí en la madre de mis hermanas. El primer día que mis hermanas tuvieron que ir al colegio en preescolar, cuando empezaban el preescolar y tal, la persona que acompañó a mis hermanas fui yo. Mi madre siempre se quedaba en casa. Mi madre nunca nos faltó de nada, mi madre nos atendía en todo lo que, pues eso, en la limpieza de la casa, en la comida, en la compra, todas esas cosas las hacía mi madre, pero en el cuidado de mis hermanas, ya digo que lo delegó totalmente en mí. Y bueno, pues no fui consciente de lo que al principio fue un juego. Al principio, pues los primeros meses, pues qué ricas y qué bonitas y qué no sé qué, y con qué orgullo me iba yo a la calle, se las enseñaba a mis amigas y decía, mira, íbamos con un carrito doble, yo las bajaba a la calle, pues todo era una novedad y todo era como muy chulo, ¿no? Pero luego al final, pues eso se convirtió en un poco en decir, madre mía, lo que se me viene encima, pero no me quejaba porque realmente lo hacía con gusto. Para mí mis hermanas fueron y son el gran amor de mi vida, porque para mí sí que me cambió la vida, pero no lo cambiaría por nada del mundo, porque mis hermanas para mí es mi pasión, o sea, ha sido siempre mi pasión desde que nacieron, es algo maravilloso. Pero ya, claro, o sea, cuando ya quieres empezar a salir, si yo tenía 13 años, pues con 14 y 15 años yo quería pues salir de discoteca, salir con los chicos, entonces esas cosas yo no las podía hacer porque yo tenía que estar en mi casa. Mi madre me dejaba salir muy pocas veces, muy pocas veces. Entre esas pocas veces conocí al que luego sería mi marido y padre de mis hijos. Y yo salía con él, siendo novios, nos tiramos 6 años siendo novios, íbamos con el carrito, empujando el carrito, nos íbamos al parque y nos sentábamos pues como los abuelillos, en vez de estar pensando en divertirnos, pues yo la mayoría de las veces tenía que estar con mis hermanas y si no estaba en casa pues estaba en la calle con el carrito. Como digo, su primer día de colegio fui yo fui a la que presenté a mis hermanas a la profesora. Siempre ponía la excusa, mi madre está mala y no puede venir, evidentemente, y luego, bueno, pues en el transcurso de toda su etapa escolar, cada vez que la profesora, tutora, requería de los padres de presentaciones, pues tiene que venir el padre porque, pues por lo que sea, pues porque se han portado mal, porque han hecho una trastada, porque van retrasadas en los estudios, o por lo que fuera, o reuniones habituales y normales, lo que es cuando llaman a los padres, la que iba siempre era yo. Entonces aquello se convirtió pues en una rutina ya en mi vida, en la rutina para mi madre. Mi madre ya vio que yo me manejaba muy bien y creo que ella entró más profundamente en ese estado y se echó a un lado, se mantuvo al margen en muchos aspectos. Yo en ese momento, claro, en aquella etapa yo no me daba cuenta y los familiares tampoco, como todo marchaba y como todo iba, pues ya está, pues así es, ¿no? Hoy, echa la vista atrás, ya no hoy, hace ya años, ¿no? Cuando ya, pues, ya has creado tu propia familia y mis hermanas ya se han hecho mujeres y mayores y tal, echas la vista atrás y dices, madre mía, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo puede ser convertir a una persona tan jovencita en una persona tan sumamente responsable de sus hermanas, ¿no? Eso, ser madre. Yo tuve 2 hijas con 13 años sin haber pasado por ningún embarazo. Y así, o sea, así. Yo cuando pasaron los años y tenía mi novio, yo decía, yo me quiero casar pero yo no quiero tener hijos. O sea, es que yo estaba como un poco saturada. Pero sí me pasó porque en realidad siempre he sido muy niñera y me han gustado mucho y yo quería luego crear mi propia familia y me casé con 21 años y con 23 ya tuve a mi hijo y estaba como loca además por tenerle. Y como digo, 4 años después volví a repetir la experiencia y tuve a mi hija. Genial. Genial y la verdad es que yo el primer día cuando tuve a mi hijo en brazos sabía perfectamente todo lo que tenía que hacer, o sea, yo era como, no era una madre primeriza de esas que se asustan y tal, yo al contrario, o sea, era todo, o sea, 23 años, pero tenía mucho desparpajo con mi hijo, ¿no? En todos los aspectos, o sea, estaba como muy de vuelta. Mi madre me hizo madurar, me hizo ser una mujer siendo todavía una niña. Yo no le he hecho la culpa a ella, le he hecho la culpa a la vida, a la circunstancia, porque mi madre no se quedó embarazada, digo, o sea, a ver, entre comillas, no es que ella no quisiera, me imagino, no querría, pero sucedió.
y luego entrar en esa etapa, tener 2 hermanas no estaba previsto, o sea, tener 2 no estaba previsto, pues me te quedas embarazada y dices, bueno, pues ya está, me he quedado embarazada y a pechugar y ya está, a lo mejor no estaba en sus planes de ninguno de los dos, de mis padres, pero sucedió y pasó y ya está, ¿no? Pues luego que te vengan 2, pues imaginaron, ¿no? En aquellos años no es como hoy en día que tienes casi de todo prácticamente, si no digo casi de todo, o sea, tienes de todo, entonces tenías muchas más carencias, como digo, nunca me faltó de nada, ni ropa, ni calzado, ni comer, ni de nada, ni nada, ni cumpleaños, ni nada, pero no nos sobraba, no era de sobrar, entonces tantas bocas que alimentar, entonces se llevaba mucho eso de tener tantos hijos y de tener un montón y tal. Hoy en día también hay algunos padres por ahí que deciden ser familia numerosa, pero bueno, antes era como estaba muy eso de las fotos aquellas que se ponían en el salón de repente así encima del sofá y se veía el padre y la madre y luego 7, 8 hijos, bueno, pues eso, ¿no? Antes se llevaba mucho, entonces las abuelas tenían 10, 12, 14 hijos, una barbaridad, porque entonces no se ponía medios y se ve que, bueno, pues no había precauciones y tal. Mi madre tuvo un accidente y punto, ya está. Mi madre no le ha hecho la culpa a ella, pero sí ha hecho la culpa a sus circunstancias, al que ya, pues no sé, cayera en esa depresión, en esa dejadez mental, que la hizo mantenerse un poco al margen de todo, y si vio que encima alguien le sacaba todo hacia adelante, pues se relajó mucho más. ¿A quién echar la culpa? Realmente a nadie, ¿no? Como digo y repito, no me quejo porque lo estoy viendo ahora como desde la barrera, o sea, deciros, ahora estoy como contando una experiencia, porque en ese momento yo no me puedo quejar de algo que entonces lo viví de una forma maravillosa, porque el ser madre de mis hermanas para mí fue y sigue siendo un orgullo, aunque ahora ya ellas tienen 42 años, han creado su propia familia, son madres, tienen su propio hogar, y ahora nos vemos como unas iguales. Me han perdido el respeto en ese aspecto, ¿no? Ya no me tratan o no me ven como la persona que las educó y las sacó adelante y en las que se pegaba con quien fuera o se comía a quien fuera por defenderla, ¿no? La gran defensora de mis hermanas. Ahora me ven como una igual, como una hermana, como otra hermana. Ellas dos tienen la complicidad de que son mellizas y que han nacido juntas y han vivido de todo juntas y no se han separado jamás. Y a mí me ven como la hermana mayor, ya no me ven como de otra manera. Pero antes, o sea, imaginaros, yo por ejemplo, cuando yo me casé con 21 años, bueno, yo soy una persona alta y con 21 años yo no creo que haya desde entonces no he crecido más, o sea, yo tenía la talla que tengo ahora, alta, delgada, estilizada, y mis hermanas tenían entonces, cuando yo me casé, tenían 8 años. Mis hermanas, para que veáis el gran amor y lo que para mí lo que significó mis hermanas, ¿no? Un ejemplo. Yo quería que mis hermanas fueran mis damas de honor, entonces yo hice que compré la tela y hice a una tía mía que era modista, de estas de, madre mía, de estas de hilo de seda, o sea, de decir, o sea, por favor, o sea, una modista, como se suele decir, bien, en el amplio sentido de la palabra. Copió mi vestido de novia y lo copió en 2 vestiditos chiquititos, adaptados a ella, exactamente igual, menos el velo. Mis hermanas iban exactamente vestidas igual que yo. Tengo la imagen de verme en casa, vestida de novia, ya maquillada, peinada, con mi velo, y ver a mis hermanas con el mismo ramo de flores, igual que yo. Si ya os digo, o sea, con florecitas en el pelo, no llevaban velo porque ya hubiera sido como hacer parodia, o sea, esto pues eran damas de honor. Verlas me llegarían pues por aquí, no sé, o por aquí, más o menos yo tenía que mirar hacia abajo, ¿no? Eran pues canis, a ver, 8 años. Tengo en la memoria esa imagen de verlas a ellas vestidas exactamente iguales a mí, y creo que fue el momento, ya no digo el de casarme, creo que ese fue el momento más emotivo de toda mi vida, o sea, el más emocionante, el ver a mis hermanas vestidas igual que yo. He ido cumpliendo todas las ilusiones que yo he querido, ¿no? En cuanto a mis hermanas. Y me parece, o sea, me emociona la de pensarlo, porque digo, jo, qué bonito.
mis hermanas siempre, la forma de mirarme, la forma de tratarme, siempre, o sea, es como mamá está ahí, ¿no? Yo siempre estaba ahí para todo. Luego cuando me casé, como digo, ya tenían 8 años y claro, pues yo ya no estaba en casa, yo ya tenía mi propia casa, yo ya tenía a mi marido, yo ya tenía puestas unas ilusiones para mi persona, para mí. Y la verdad es que tengo que decir, y con dolor, que casarme fue una liberación, en el fondo, porque salí de casa y ya yo iba a hacer lo mismo que hacía ahí, pero lo iba a hacer para mí. Y fue una especie de como de liberación, pero me duró poco porque no podía vivir sin estar en casa de mis padres, no podía vivir sin ellas y no podía vivir sin mis padres. Entonces, bueno, yo para mí todos los días, o sea, estaba en mi casa, terminaba de trabajar y hacía mis cosas y cuando los fines de semana me iba para allá, yo me pasaba desde el viernes por la tarde, luego el sábado, luego el domingo, yo iba a mi casa a dormir, pero yo luego estaba todo el día en casa de mis padres, comía, merendaba, menos desayunar y cenar, lo hacía exactamente todo en casa de mis padres. Yo los echaba muchísimo de menos, luego no podía vivir sin ellos. Pero yo creé mi propio hogar, entonces mis hermanas se quedaron un poquito ahí, pues desoladas o un poco descolgadas, ¿no? Y ya mi madre tuvo que reaccionar un poco y sacar un poco las castañas al fuego, aunque yo digo que seguí con ese mismo rol, porque cualquier cosa mis hermanas me llamaban y me decían, Ali, que nos ha llamado el profesor, que tienes que venir, o Ali, que es que lo que sea, cualquier... Bueno, y como digo yo, pues eso, tenía ganas de crear mi propia familia y así fue como lo hice. Y como digo, pues ellas no dejaron de llamarme nunca y yo siempre estaba ahí para cualquier cosa que pudieran necesitar. Pasaron los años igualmente, o sea, siempre he estado al lado de mis hermanas, siempre en los mejores, en los peores momentos, siempre apoyando. Para mí mis hermanas significa el todo, el todo. Es como digo, yo no tengo 2 hijos, yo tengo 4. Estoy muy orgullosa de ello y espero que ellas también estén orgullosas de mí, pero bueno, eso no me preocupa porque eso está en cada uno. Yo creo que hice un buen trabajo, hice un buen papel. Como digo, mi madre luego tuvo ya que sacar ella un poco de fuerza donde no la tenía y se empezó a hacer cargo ya más de la situación y bueno, pues las cosas empezaron a ir un poco diferentes y bueno, pues ni mejor ni peor, simplemente mi madre no le quedó más remedio que salir adelante y hacerlo como pudo, ¿no? Tampoco lo hizo mal, también era su vida, no estaba en el mejor momento y el embarazo no la pilló tampoco en el mejor momento. Pero bueno, esta es la historia que yo os quería contar de cómo cómo puede llegar a afectar, ¿no? Lo que es un hermanito cuando tú ya no eres una niña, cuando tú ya eres mayor, cuando ya, pues eso, me imagino que en otros padres, pues en la llegada de hermanito a un chico que es adolescente, pues igual, si no le exigen nada, pues es un hermanito, pero siempre en el fondo al final eres pues el que marcas la diferencia, el que educas, lo quieras o no lo quieras, es así. Ya no es el hermanito para jugar, ya mis hermanas para mí no eran ningún juguete, mis hermanas para mí fueron pues una responsabilidad en todo la amplia palabra, ¿no? En fin, esta es la historia que quería contaros, espero que os sirva, que os haya gustado, que os hayáis entretenido o simplemente, bueno, pues hayáis pasado un ratillo escuchándome, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en otro vídeo. Chao, hasta luego.